hacerse youtuber, ¿sabes? El trap es una manera de meterme a youtuber. Afrojuice empezó entre la calle, la Resi y el hogar. Mis vídeos, mi estética, mi música, pues es como más bailonga, más vacilona, más festiva. Yo como mujer, si quiero sentirme sexy, si quiero llevar una falda, si quiero ir en bolas, pues lo hago. Nadie tiene que decirme nada. Señoras y señores, bienvenidos al party. ¿Y tu mamá le gusta tu música? Sí, a mi padre es el que más me sigue. También está todo el día, mira tal lo que le dijo este. Mi hermano también, en plan, mira lo que dijo ella, en plan, como, déjasele caso, no me importa ni a mí lo que dice la gente, te va a poner a pelear Mi con abuela la gente. también me tiene fichada ahora con el WhatsApp, tal, se mete, tal, luego vídeo, no sé qué. Que yo voy a tocar a Hamburgo y la gente no sepa mis canciones, la gente va a bailar. Todo el mundo le gusta bailar, todo el mundo tiene el perreo dentro. Y si la gente que le gusta el rock seguramente o el rap le ponen gasolina a las 6 de la mañana, seguramente por dentro se morirá por bailar. Tíramelo, soy tu sicaria. Me pongo fina, échale agua. Hablo de la planta, hablo de la nalga. En Barcelona fue la primera vez que nos vimos ahí. Sí, fue muy divertido y la actitud y todo. Yo creo que iba con los chicos ahí, sí, con Loco sí, Playa. Loco Playa, sí, me moló mucho, eso. Como que fue algo diferente que no estaba acostumbrado, que siempre veo trap, putas, tengo dinero, tengo no sé qué, y es como, uff. Bueno, ya me aburre un poco eso, ¿no? Chicos más suaves de la playita ahí. Mis vídeos, mi estética, mi música, pues es como más bailonga, más vacilona, más festiva. Un poco loco, loco del coco, un poco loco cuando me coloco. Se sale eso un poco de la idea que se tiene a lo mejor de un concierto de rap así más al uso. Lo de que no es tanto la etiqueta, pues explotar reggaetón tal que sí, es como muchos distintos estilos de música que vienen de distintas partes del mundo, influenciadas con cosas diferentes. Y al final eso yo veo que mucha gente también mezcla muchas cosas de aquí y de allá. RQR, guárdame un cachorro cuando te emperre. Garín baja chorro cuando me entierren. Esto es definir, va a finir QR. Basta que lo abra pa' que ya luego lo cierre. Igual que te haces un tema de una cosa, te haces de otro palo otro día. No sé, el mundo se ha hecho más pequeñito también. Años atrás era como más a lo mejor encasillado todo, pero hoy en día no sé, está todo... Sí. Una cosa, tu personalidad, o tu puesta en escena, o lo que deja entender con tu propia música. Claro que y cada puede uno lo que coincidir quiera. con cómo eres tú, o te puedes inventar la batalla también. Eso, cada uno se inventa un personaje. Si quieres ser personaje de chulo, millonario, te lo hace, aunque seas pobre. Si quieres ser personaje de monja, te lo hace. Si quieres ser personaje de esto, se lo hace. Mientras no rompa las bolas a nadie, todo bien. Los raperos que dicen, no, la música ahora no es música porque canto con autotune, el trap no es música, es una mierda, es como, vale, tú tienes tu opinión, pero que las cosas cambian, evolucionan. Así no sería todo aburrido, ¿no? Como que a lo mejor antes la música era más para la propia gente que entendía esa música, como que tienes que hacerte un cursillo, unos códigos. Para entender el rollo y esto es del año de no sé qué. El rap para rappers. Se han roto muchos, no sé, cánones o estereotipos así. Imagino que eso sigue evolucionando. Dentro de 10 años te parecerá old school lo de ahora y eso siempre es así. Mucho buche, mucho cachirichi, muchos coches, mucho Mitsubishi. Tiene lo viejo, lo nuevo, otra vez lo viejo, pero cambiado por aquí, por allá.
Al final es música, son bases. Uno hace tun, catun, catun y es reggaetón. El otro hace tun, paz, ya va a ser otra cosa, no sé. Pero al final la misma persona te puede hacer un tema que esté guapo de una cosa, de otra. Y a veces me pasan bases y rollos que yo tampoco sé si eso es... No, esto es danza mezclado con el afrotrad, no sé qué, unos rollos y digo, está guapa la base, ¿sabes? Vivimos en barrios que no son precisamente el barrio Salamanca. Eso a la gente no le gusta verlo en la televisión. Y hay guetos. No significa que no haya felicidad. Que yo creo que hay más incluso que con toda la gente esa que vive ahí con sus caras largas y sus trajes prietos. Te lo juro. Esta es la peluquería de Diego el Barbero. Y se lo oye, esto es PR. El tío Phil, Nos gusta venir aquí porque es donde siempre hemos estado. Un poquito más despacio, Luis. Estamos todo el día tocándonos el pelo, haciéndonos cosas. La estética y lo que es la imagen es muy importante, lo visual. Y porque somos los negros más guapos de España, ya está. Bellaqueo pa' la flaca, bellaqueo pa' los flacos. Hoy me llaman Brian Mayer, por esto que estoy bellaco. Sábado de party, domingo te llevo a rastro. No quieres nada serio, te gusta pasar el rato. ¿Tú tienes las llaves? Yo te voy a llevar de tu corazón, pero... Ahí va. Venga, estamos ready, chavales, vamos a darle. Nosotros le damos a todos los palos, al reggaetón, al afrotrap. Llamado por los homies, la perra moviendo el body, muévelo, Mami, no me llame ahora que nos vemos luego. Es música, cocaína, tengo que meterle freno. De puta madre, Dani. Cristian, Mike, yo y TJ nos conocimos en residencias. No reformatorio. Somos los niños de la calle. Luis viene de Puebla. Siempre blanco, todo él. Billy Jiggy, nigga, and the boy, ay. Nigga, bloody cap, nigga, chico freak, way. Bow, wow, wow, jippy, Joe, jippy, jay, wey, pussy, mueve culo every day, every day. Por situaciones familiares, pues tuvimos que irnos a residencias. Te fortalece y te hace saber que no la familia tiene que ser tu padre, tu madre, tu hermano de sangre, ¿sabes? Hemos estructurado nosotros nuestra propia familia. Normalmente solemos grabar 2 veces a la semana, tenemos el estudio en casa, lo bajamos aquí también a veces. Todo es improvisado, te sale de dentro. Y luego ya tú ya la maqueas como un cuadro, como una escultura. Tú cuando vas a la discoteca ya no están los típicos, sinceramente, de mujeres y viceversa, que están con la copa así. Ves a todo el mundo bailando de diferente forma, peor, mejor, arrítmicos, pero de todas formas. Antes se veía raro que yo le hiciera, te lo juro, antes que hiciéramos así, que es mi colega, que no me gusta, que, ¿me entiendes? Que da igual, que estoy haciendo para vacilar. Le Karim Benzema, le Karim Benzema, le Karim Benzema, le Karim Benzema. El fútbol ha sido una pieza muy importante en nuestra vida porque nos ha salvado de muchas cosas. Situaciones malas, trágicas en nuestra familia que hemos tenido, desgraciadamente, pues ha sido una cosa para evadirte de ella. Y tú andas a hablar por Instagram, por decir eso. Si no estuviésemos juntos no estaríamos completas. No sería la persona que soy hoy, ¿sabes? Sinceramente estaría perdido. Ahora yo mirándoles a ellos me encuentro, ¿sabes? Y ellos igual. Es lo que nos define un conjunto de energías positivas. Cuando escuché Gasolina de Daddy Yankee dije yo, what? Mi cabeza explotó, dije, ¿qué es esto? Pero cuando escuché Las Canarias también, que en verdad es muy fuerte porque esas chicas empezaron a hacer reggaetón en España, la verdad. Claro, ellas son de Tenerife.
después empecé a escuchar Yo no soy tu marido, Nicky Jam, Héctor el Father, Tito el Bambino, Felina y toda esta gente que hace reggaetón. Pero ahí el reggaetón como que a la gente le molaba, pero no se le daba la importancia que se le da ahora, después de 15 años. El reggaetón ahora es el nuevo pop. Cuando yo vine en el 2005 y se escuchaba reggaetón acá, era como mal visto, porque es machista, porque no es música, porque suena mal. Uy, no te canses todavía. Rico, 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 pam, pam, rico. Rico, 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 pam, pam, rico. Rico, 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 pam, pam. Vamos a darle para adelante y para atrás. Pero como yo siempre digo, hay canciones de Guns N' Roses, por ejemplo, que es machista, pero bueno, nadie dice nada porque es rock. Mira, en Canarias, por ejemplo, yo me acuerdo de hace más de 10 años o 12 o 15, en plan, cuando salió la gasolina y toda esta música. Por la tele empezaban a poner un montón de temas de reggaetón, en plan, pero de ajuste, ¿sabes? Estaba viendo Telecinco con mi abuela a las 3 de la tarde después del telediario y le ponía Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Qué canción. Y siempre así, ¿sabes? Fue un bombardeo durante un montón de años de como el reggaetón, así, que era como algo nuevo en esa época que llegaba a Canarias y me acuerdo que al par de años, como que también a la península, yo creo que fue como un paso intermedio, así, de Canarias a aquí. Me gustaba mucho Tego. Tego es el que más escuchaba. También Tego Calderón. Tego me lo vicié muchísimo. Sí, me encanta. Ñejo, Tego Calderón, Héctor el Father. Y era hora que se le diera importancia a esa música y se le respete como otro estilo de música. La propia música latina ha influenciado, pues a lo mejor eso. A lo mejor antes el rap tal tiraba más de Estados Unidos, de tal, no sé. Al final se va mezclando todo. Es un tema Drake con Bad Bunny y Roy. ¿Ves? Tú eres mía, mía. Claro, y Will Smith y no sé qué, o sea, lo más... Todo de los americanos se junta con lo otro porque es lo que está también mandando. Y lo latino, al final, también es el idioma, ¿sabes? Y nosotros que hablamos español... Yo vengo del pueblo, de ahí, del Hierro, y allí lo nuevo, lo que tal, para que llegue hasta allá, que se pinche, pasa un tiempo. Hoy en día, ¿no? Tú me pones demente, demente. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. El momento en el que Bad Bunny lo petó, a la semana siguiente te lo ponen ahí también. Porque la gente mira al mismo sitio, da igual que estés en la montaña o en la ciudad, en Madrid, ¿sabes? Que no hace falta una disquera, por ejemplo, yo no sé si tú por tu lado puedes llegar a países y a gente que antes que te necesitabas una discográfica para hacerlo. Un equipo gigante, una ¿verdad? apuesta. Una apuesta. Y que al final los numeritos que tú ves ahí en internet, también al principio lo veía, en plan, bueno, eso empieza a crecer, pero dices tú, ¿y eso? Y después lo ves, que esos números son gente que te sigue, que te va de aquí y de para allá. Yo pensaba siempre de pequeña que hacer música era para gente que cantaba bien. Y yo era como en plan, nunca tuve buena voz. Y yo si hubiera dicho a mis padres de pequeña, quiero ser cantante, pero hubiera dicho sí, jaja, Nina, sí, mi abuelo no lo entiende también, pero es de cuando cantas tú. Tal, y claro, y si yo le digo a la Nina de hace 5 años, tía, vas a estar cantando en Los Ángeles, o vas a estar cantando en Berlín, o no sé qué, y gente cantando tus canciones, la gente se sepa tus letras. Es ahora cursi, pero es algo que nunca me iba a pensar en mi putísima vida. Mi socio Carpio, Da Kelly, la cámara de la tele, insultándome. Oh my God. Toto Asa es un chaval de Ceuta que empezó a hacer música en su casa como mucha gente lo está haciendo. Y ese es Toto Asa. Peace. Hey, Soto, facciamo partita? Let's get it. A lo mejor le subiría una pizca más, pero nada. Realmente Ceuta la gente lo toma como, Ceuta, de ayer es complicado, ayer, pero realmente no es complicado. O sea, yo subo los temas a YouTube como lo sube uno de Zaragoza. Y al final Internet se mueve igual allí que en la península. Es verdad que después tienes que ir con un barco y es un poco más coñazo, pero no hay ninguna dificultad en eso. A mí me da mucho palo que la gente pague 14 euros para venir a mí, ¿sabes? Gracias de corazón, hermano. Me hago lo
lo que se dice ahora como música urbana, ¿no? La definiría así como una música positiva. Si cuela algún mensaje, bien, si no, está bien también. ¿Dónde está mi primo negro? Cuando era un poquillo más joven me gustaba filosofear, que si típico que te llega Nietzsche y te crees que has descubierto el mundo. Hasta que un día un profesor mío de inglés me enseñó lo que era el budismo. Me enseñó una manera de pensar que era mucho más sencilla que la filosofía occidental que yo estaba estudiando hasta ese momento. Y el karma es simplemente que si haces bueno, recibes bueno, no es que haya alguien manejando ese sistema. Güey, estamos aquí en Barcelona, que lo que es. Si tú más sencillo. El tema de los videojuegos, claro, siempre me ha gustado, ¿no? Soy de la generación del 93. El Street Fighter contra Spiderman, ¿esto qué coño es? Y si lo puedo incluir en las cosillas que hago, pues así va a ser. Es el tipo de dibujo, de colores que me gustan y es el que uso. El reggaetón al fin y al cabo es un ritmo. ¿Se me escucha bien, hermano? Luego ya cada uno sobre ese ritmo hace lo que le salga. Damn, son, where'd you find this? No por cantar reggaetón todos somos lo mismo. Es verdad que está más enfocado al tema de la pista y demás, pero bueno, si tú en ese momento te apetece escribir sobre los vallenatos, pues te escribe un tema hablando sobre los vallenatos. Yo lo que es, hermano. ¿En qué momento de mi carrera estoy? Pues estoy en el mismo momento que estaba hace un año, pero con un chandita de 200 euros. O sea, yo siempre vi perreo desde que salí de fiesta. Sí, igual ha crecido así, Ha el crecido rollo de más a la chica que le gusta perreo. más el baile, del danza, del tuere, Claro, no que a sé la qué. chica le guste más, que le guste, no se corte más en social, como diría yo, no en mala manera, pero en ser sexy, pero que siempre se ha existido eso. Desde que yo salgo de fiesta siempre va a haber chicas moviendo el Claro. culo, ¿no? Se ve como más libertad, que te puedes sentir mejor o más seguro en una fiesta. Yo de público me siento más segura. Pero como que te vas a encontrar con gente todavía pesada y machista porque no pueden creer que una tía tenga carácter. Y dime, si tú quieres yo te presto mi amor. Yo como mujer, si quiero sentirme sexy, si quiero llevar una falda, si quiero ir en bolas, pues lo hago, pero nadie tiene que decirme nada. Y yo con mi música estoy intentando aportar eso. Me gustan los vídeos con coreografías, de repente entre los bailes, así y tal. Me gustaría, en verdad, A mí sí un día me gustaría hacerlo, pero lo veo muy difícil. ganar unos skills ahí en el dancing para poder lucirlo. A lo mejor antes, hace 20 años, así el rap de aquí, no te imaginabas, ¿no? Tanto Claro, que tanto mami, baile en los mueve el vídeos culo, o tal. claro, Era claro, más claro. breakdance, más relacionado con el propio rap, más de tal. No tanto a lo mejor un rollo más para que te lo ponen en una discoteca. No creo que un rapero te dijera antes, mami, mueve el culo o algo así. No entiendo mucho la Eso ya pregunta, la tampoco sé qué verdad. decirte, ¿sabes? Esa pregunta no la entendí tampoco. Le dije, a ver, no sé lo que quieres decir con esa pregunta. Somos Afrojuice 195. Vale. ¿Vale? Yo digo hola, así que... ¿No? Somos Afrojuice. 195. No, ahora. Pero si yo estaba Que empanada. no hay que decir hola. ¿Qué decís? ¿Qué tal? Súper bien. ¿Sí?